El 5 de agosto de 1886 nació la Constitución que borró de inmediato el espíritu liberal de los movimientos políticos precedentes, mandándolos a la clandestinidad, al discurso politiquero y a la revolución reprimida. Se estableció un régimen autoritario, centralista y confesional que veía todo en términos absolutos. Era un régimen encadenado a los dogmas incontrovertibles, cuya única fuente de inspiración radical era la Biblia, y por tal motivo la Iglesia Católica era de gran influencia. De esta manera, Colombia volvió a sus raíces coloniales, en donde solo cambió la figura del conquistador español por la del aristócrata criollo, que, en general, era un personaje vulnerable y temeroso y por lo tanto más arribista, arbitrario y radical, que encontró en la religión la excusa perfecta de su dominación, disfrazando la opresión de autoridad moral y buenas costumbres. Lo más emblemático del proceso constituyente del 91 fue esa pasión con la que se movilizaron cientos de ciudadanos colombianos tras ver a su única esperanza, Luis Carlos Galán, asesinado en la plaza de Soacha el 18 de agosto de 1989. Este suceso fue la gota que derramó el vaso. Aquí miles de estudiantes de las universidades privadas del país se unieron en una protesta pacífica con la que a través del llamado de las urnas lograron impulsar la convocatoria para la Asamblea Nacional Constituyente. El domingo 27 de mayo de 1990, los ciudadanos estaban convocados a las elecciones para Cámara, Senado, asambleas, consejos, alcaldías y una consulta interna del Partido Liberal. Es decir, debían depositar 6 papeletas y por iniciativa de este movimiento se sumó una papeleta espontánea. Esta movilización portó tanta fuerza que llegó a oídos del entonces presidente Virgilio Barco y se estableció que una forma para poder convocar la Asamblea Nacional Constituyente fuera a través de un estado de excepción, por medio de un decreto legislativo que sacara el gobierno. La gran paradoja es que la constituyente entierra el estado de sitio, pero nace como resultado del mismo estado de sitio, es decir, que termina degollando su propio origen. Por lo que todo el mundo quería rechazar era un país que venía sometido a poderes excepcionales del presidente de la República, brindado por aquella constitución rígida que tuvimos desde 1886. En las segundas elecciones presidenciales del año 90 se saca una segunda papeleta en la que, de acuerdo con el gobierno nacional, se sancionó un texto que fue el que dio lugar a la convocatoria ya desde el punto de vista institucional, donde el pueblo fue convocado para elegir a sus representantes ante dicha asamblea. Es aquí donde podemos darnos cuenta que cuando el pueblo se reúne y se reconoce como portador de poder político e identificación soberana, es que nace el poder constituyente, el cual es ejercido por unos representantes que el mismo pueblo, con libre voluntad, elige. Según García Villegas, en Constitucionalismo Aspiracional, las constituciones aspiracionales se caracterizan por mantener una profunda distancia respecto de las realidades sociales y políticas que quieren transformar. Cosa que no se evidenció en Colombia durante la Constitución del 86, ya que ésta tenía un constitucionalismo preservador, la cual no se identificaba como un ente en constante evolución, pues como se sabe, en esta época no se satisfacían casi las necesidades del pueblo colombiano que deseaban caminar hacia la modernidad. Es por ello que la temporalidad, como lo dice Jorge González Jácome en Constituciones para Controlar, es un factor determinante para entender las exigencias de una población, y asimismo se ve que la Constitución de 1886 cumple todas las características para ser considerada una constitución opresora de libertades y retensora del progreso en Colombia, por medio de la cual se excluía al pueblo de las decisiones que lo afectan, y el Ejecutivo monopolizaba todo el poder con la excusa de un estado de sitio en donde se dictaban leyes como el Sermón de la Mañana. Gracias a la sublevación del país, nació ese pueblo soberano que realiza un ejercicio democrático para la elaboración de la nueva constitución que tiene como columna vertebral la legitimidad. Por eso, para nosotras y para todo el pueblo colombiano, la séptima papeleta definió un antes y un después en la historia moderna del país, y también lo hizo para quienes protagonizaron este hecho histórico. Desde ahí, la mayoría de jóvenes les marcó la vida y todos decidieron servir desde lo privado y lo público a construir un mejor país. Es donde nos damos cuenta que sí hay una generación que tomó la decisión de seguir el camino de la democracia participativa de los derechos humanos.
y donde a través de la Asamblea Nacional Constituyente se fijaron unas reglas para que la Constitución sea norma de normas, pues cuenta con el principio de la constitucionalidad para que sea respetada la justiciabilidad de nuestro ordenamiento, el cual posee la elasticidad y se adapta sin alterar ni perder sus notas más importantes.